Vamos a saludar a don Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía General del Estado. Don Edwin, buen día. Le saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. ¿Cómo están? Buen día Rubén, buen día Marco. Pues reciban un saludo cordial desde Sucre, capital constitucional de nuestro país, y atento pues a las consultas, aclaraciones que ustedes puedan requerir. Buen día, abogado Edwin Quispe. Ayer la Fiscalía General del Estado ha difundido datos alarmantes respecto de la violencia contra la mujer. 23 feminicidios en el país y 423 casos de trata de personas. Nos preocupan ambos eventos, ambos flagelos, y el de feminicidios ya es imparable. No encontramos forma de resolver, ni desde el Estado, ni desde la sociedad, ni desde la familia, este flagelo que está matando a nuestras mujeres. ¿Qué características han tenido estos hechos de feminicidio hasta lo que va del año, señor Quispe? Bueno, definitivamente algo que usted tiene bastante razón es de que existe una escalada considerable en lo que significan los delitos de feminicidio en nuestro país. Sin embargo, de ello tal vez voy a pecar un poco de ser muy matemático. Sin embargo, nosotros a partir de la gestión 2020 hemos implementado varias políticas, ¿no? Ya, pero consolidado, porque se ha ido construyendo estas políticas, estas actividades desde el inicio de la gestión del actual fiscal general, doctor Juan Lanchipa Ponce, es decir, desde octubre de 2019, que nos hemos puesto el reto fundamental de transformar el esquema de funcionamiento del Ministerio Público. Lo que usted decía, por ejemplo, en este primer trimestre, al 31 de marzo de 2022, hemos registrado 22 feminicidios. Pero haciendo un dato comparativo con relación a la gestión pasada, por ejemplo, el 2021 al 31 de marzo se tenían 31 casos de feminicidio. Fíjese, hemos reducido la cantidad de feminicidios, y yo quisiera que hagamos también un análisis tal vez un poco retrospectivo con relación al cierre de las gestiones. A ver. El 2018 se ha cerrado con 131 casos de feminicidio, ¿no? El 2019 con 118, el 2020 con 114, ¿no? Y este último hemos cerrado con 111 casos de feminicidio. Entonces, fíjese, vamos desescalando el tema de la progresividad de los feminicidios. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede este fenómeno criminal, este fenómeno delictivo? Y algo en lo que hemos caído en cuenta, tanto desde la parte práctica operativa como lo somos nosotros, el Ministerio Público, el sector justicia, y en particular el sector de justicia penal, es que primero hemos visto que estos hechos se gestan y se consolidan en el seno de confianza de la víctima. Es decir, son las parejas, exparejas, esposos, cónyuges o enamorados quienes llegan a perpetrar este tipo de ilícitos. Y de acuerdo al relevamiento de información que hemos podido realizar, es que el feminicidio es el eslabón final de una cadena de violencia. Entonces, ahí nace la primera pregunta: ¿dónde es que nosotros podemos incidir para poder reducir el nivel de incidencias de feminicidio? ¿Dónde tenemos que actuar? Nosotros, desde el sector justicia, hemos implementado un modelo de gestión fiscal por resultados, lo que nos ha, primero, realizado una reingeniería en la concepción del funcionamiento institucional del Ministerio Público. Hemos creado
el 2019 la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Vida. Esta Fiscalía Especializada se encarga de perseguir 5 tipos penales principales que tienen que ver con el feminicidio, el asesinato, el homicidio, el parricidio y el infanticidio. Es decir, estos tipos penales son los que tiene que estudiar esta fiscalía, investigarlos esta fiscalía. Por ende, su espectro de acción va a una especialización que es delitos contra la vida. Sumado a ello, hemos generado lo que es el sistema informático Justicia Libre. El sistema Justicia Libre pues nos está permitiendo a nosotros como Ministerio Público realizar un control constante al desarrollo de los diferentes casos que se van presentando a nivel nacional en lo que significan los feminicidios, hacer el control de los elementos probatorios que se van colectando, hacer el control de que los fiscales estén emitiendo los requerimientos necesarios para poder esclarecer el caso, así como también hemos implementado dentro de este esquema de control el protocolo de las 72 horas. El protocolo de las 72 horas es el mecanismo a través del cual fiscales y policías empiezan a conformar un equipo multidisciplinario para abordar la escena del hecho. Hemos visto que esta actividad es fundamental, pues nos permite colectar de primera mano y antes de que la prueba o los indicios puedan perecer, contar con todos los elementos para poder identificar a los autores, tener exactamente, casi con precisión, las causas o los móviles que hubieran motivado la muerte de esta persona, ¿no? Entonces, y eso viene con el tercer resultado, la predisposición que el comandante general de la policía ha puesto para que tanto el Ministerio Público como la Policía Boliviana puedan trabajar de manera coordinada en beneficio de nuestra población. Secretario. Estos tres elementos, con esto acabo, nos ha permitido, entiendo yo, de que podamos abordar de manera integral estos ilícitos penales y claro, ya hemos generado una suerte de temor, pongámosle el término, respecto de aquellos que quieren perpetrar este ilícito. Porque a diferencia de las gestiones pasadas, donde existía mucha dilación en relación a este tema, debido a que el fiscal que se encargaba de estos temas, además de ver los delitos contra la vida, veía delitos relacionados a la integridad personal, veía delitos relacionados a temas de accidentes de tránsito, que son un mundo de hechos que también se van presentando, pero les restaba tiempo para poder dedicarle a este tipo de delitos. Secretario, nos parece importante el trabajo del Ministerio Público, importante también la cuantificación de los datos sobre feminicidios en el país, pero de estos 23 casos, ¿se han resuelto, se han identificado los autores? ¿Cómo ha sido la actuación del Ministerio Público en cada caso? Perfecto, a mí me parece excelente esa pregunta y muchísimas gracias. Fíjense, el caso 23 tiene que ver con el caso Vilma, ¿no? Ajá. Que se ha registrado este 1 de abril. Entonces, ya al dato actual, al día de hoy, 5 de abril, tenemos 23 casos. Al 31 de marzo teníamos 22 casos. Nosotros hemos podido advertir, por ejemplo, que el área con mayor incidencia de delitos de feminicidio es el Departamento de La Paz, que en este momento registra de estos 23 casos, 10 casos, ¿no? Entonces, imagínense, es la tasa más alta que tenemos en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, perdón. El segundo es en Santa Cruz, que tenemos 7 incidencias con relación a este delito. Cochabamba, que viene con 3, y el resto, por ejemplo, en Oruro tenemos 0 casos, en Beni tenemos 2 casos, en Tarija tenemos 1 caso, y tanto en Potosí como en Pando y Chuquisaca, perdón, tenemos 0 casos, en Potosí 1 caso, entonces suman los 23. De estos 23 casos, nosotros nos encontramos ya en etapa preparatoria con 10 casos.
con 10 casos. Eso significa que ya vamos realizando la investigación, ya vamos terminando de colectar para presentar nuestra acusación correspondiente y mandarlo a juicio. Actualmente nosotros hemos tenido sentencias con relación a este tema, bordeando ya el 40%, 35-40% de los casos con relación a lo que se tiene, ¿no? Y en etapa preliminar tenemos 6 casos. ¿Por qué están en etapa preliminar, no? ¿Por qué están en etapa preliminar? Porque estamos terminando de colectar los indicios para poder, primero, presentar una imputación formal, segundo, tener plenamente identificado al autor, o a los autores del ilícito penal. De acuerdo a lo que tenemos en nuestras estadísticas, un 20% de este universo todavía no tiene autor identificado, debido a que son hallazgos que hemos tenido en la clandestinidad, ¿no? Entonces, hemos actuado, hemos entrado por noticia de alguna persona que ha advertido a al cuerpo de la víctima, y claro, no ha sido intervenido en el tiempo que nos permitiría colectar los suficientes indicios, ¿no? Entonces ese 20% es mínimo con relación a lo que vamos ya teniendo certeza sobre el 80%. Le hacía esta consulta porque hay un clamor de las familias, de las víctimas, por la aplicación de la justicia, identificar a los autores. Hace meses atrás se ha conformado una comisión que hace seguimiento a las sentencias, del tema de feminicidios. Entonces, por eso iba la pregunta de cómo está avanzando esto también. Fíjense, nosotros nos hemos puesto, tal vez un poco en términos militares, en estado de situación desde la gestión 2018. Para el señor fiscal general, doctor Juan Anchico Ponce, el tema del feminicidio es un delito lacerante que ha sido su principal y primera preocupación desde el inicio de su gestión. Por eso hemos creado la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Del mismo modo, para nosotros ser efectivos con este tema, hemos no solamente generado instrumentos normativos y prácticos operativos, como es nuestro protocolo de las 72 horas, hemos sido partícipes del diseño de la ley 1173, la ley de abreviación procesal penal, en el que se prioriza la atención de este tipo de flagelos. Del mismo modo, hemos generado mecanismos a través de la Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, para que las víctimas que quedan, es decir, los menores de edad, las familias que sufren este tema, también puedan tener un respaldo de parte del Ministerio Público. Ahora, ahí también quiero ser bastante claro con este tema. Nosotros estamos actuando en el marco de nuestras competencias, ¿no? Del mismo modo, pedimos y hemos alzado la voz en las comisiones que ha sido conformado a través de convocatorias del órgano ejecutivo, de que las instancias de prevención, como son las gobernaciones, como son los municipios, como es el propio nivel central, pues desplieguen políticas de seguridad ciudadana que verte sobre este tema, para facilitar inclusive nosotros la posibilidad de prevenir, porque les decía hace un momento que el eslabón final de una cadena de violencia es el delito de feminicidio, pues tengamos la alerta inicial desde el acto de violencia del que es víctima una mujer. Para ello hemos habilitado la posibilidad de que puedan presentar sus denuncias verbales en sedes del Ministerio Público. Del mismo modo se ha coordinado con la policía para que se pueda presentar también la denuncia en sede de la policía, de tal manera que el momento en que se presente un episodio de violencia, pues sea advertido por el sector, en este caso por el Ministerio Público y la Policía Boliviana, para que pongamos a consideración de la autoridad jurisdiccional y generemos también una suerte de política de prevención para que no se vuelva a cometer. Y en este caso le intervengo un poco, abogado. Hay denuncias también de víctimas de violencia
víctimas de violencia contra la mujer que van a la fiscalía o van a la policía y lo primero que preguntan los policías o los fiscales es: ¿estás seguro de que te ha pegado? ¿Estás seguro de que te ha golpeado? ¿Estás segura de que no? Entonces hay una serie de preguntas que un poco inhiben a las víctimas a continuar con una eventual denuncia. ¿De veras quieres denunciar a tu esposo? Porque si lo denuncias, vas a perder la tutela del padre con los hijos, vas a perder la atención de él, no vas a tener trabajo. Entonces, muchas autoridades confunden la conciliación con el apañamiento de los presuntos delincuentes o de los potenciales feminicidas. Creo que hay que tomar atención también en ese aspecto. Hay muchas trabas a la hora de hacer las denuncias. Por ejemplo, hay parientes que también denuncian violencia en la casa de su pariente y le dicen: ¿qué tienes que ver con el problema? La denuncia es personal, no es a través de terceros. Entonces, ¿qué se hace ante esto? Abogado Quispe, en este momento nosotros nos conectamos a Radio Monumental. A partir de este momento, permíteme, abogado, estamos ya en La Paz en 105.1, en Cochabamba en 100.0, en Guarnes y el Norte Integrado en 102.5 a través de Radio Monumental. Bienvenidos a nuestros amigos que nos siguen a través de La Razón Radio. Continúo con usted, abogado Quispe. Muchísimas gracias por la consulta, pero yo quiero ir a la naturaleza de la intervención que usted realiza. A ver, el hecho de que nosotros cuestionemos, y ahí quiero ser enfático en el tema, cuestionemos los motivos de la denuncia, o confundamos, como usted claramente lo ha dicho, con una suerte de conciliación. Esto nosotros lo hemos calificado como sesgos machistas. Ajá. Sesgos machistas, sesgos patriarcales, debido a que estamos condicionando, fíjese lo que usted acaba de decir. ¿Estás segura que quieres denunciar? Porque te vas a quedar sin una fuente de ingreso. Te vas a quedar sin la posibilidad de poder tener, ejemplo, no sé, una familia normal, por decirlo de alguna manera. Es condicionar la situación de seguridad e integridad de una mujer. Yo le aceptaría ese término, lo que usted me acaba de decir, en gestiones anteriores, y no por descalificar gestiones pasadas, sino que nosotros, fíjese, por eso le decía, el tema de género, el tema de la mujer, niño, niña, adolescente, es una prioridad que ha marcado y está marcando esta gestión. Entonces nosotros desde el minuto cero de iniciar la gestión hemos puesto alerta sobre este tema. Entonces una de nuestras líneas de acción, por ejemplo, es implantar una política con perspectiva de género para la atención integral a la mujer, niña, adolescente. ¿Qué significa eso? Que existen presunciones que nosotros debemos adoptar. Por ejemplo, de que si la persona que está queriendo denunciar un delito de violencia, tiene que aceptarse ese delito de violencia. Ahora, por eso le decía, yo le aceptaba si esto pasaba en gestiones pasadas, porque no hemos advertido que estaban implantando este tipo de políticas dentro del Ministerio Público. Ahora no. Si eso llega a suceder, nosotros tenemos faltas disciplinarias que están en el artículo 120, 121 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y son instrucciones emitidas por el Fiscal General del Estado a través de resoluciones. Entonces, mal podría alguien acogerse a este tema e inducir a que no se atienda un delito, una denuncia por delito de violencia. Del mismo modo, nosotros, por ejemplo, a través de nuestra línea gratuita 810-1233, hemos generado un canal de información. Eso quiero también que no malentienda la gente, sino no es un canal para presentar denuncias, pero es un canal de información donde nosotros le orientamos a la víctima para que pueda primero presentar su denuncia,
con qué características tiene que presentar su denuncia, dónde puede presentar su denuncia, quiénes tienen que atenderla. Entonces le damos una orientación. Le decimos también cuáles son las obligaciones que tiene como denunciante. Por ejemplo, fíjese, Marco y Raúl, ahí, por ejemplo, nosotros como Ministerio Público hemos recibido información de que un 20 a un 30% de las personas sexo femenino que van a presentar su denuncia desisten en el camino. Uh-huh. Es decir, han presentado la denuncia, se han ratificado con la denuncia, hemos iniciado los primeros actos de investigación y resulta que a medida que va pasando el tiempo ya no contamos con la víctima. Nosotros, como ya hemos generado una interacción directa a través del sistema Justicia Libre, nos contactamos con esta víctima, ya no nos responde en el celular, no nos responde en el teléfono. Entonces, es ahí donde entramos a estas cifras negras donde no podemos resolver este tipo de casos. Ahora, ¿producto de qué también puede ser? Porque es una pregunta que también nosotros nos las hemos hecho, ¿no? Y normalmente es porque ha existido una suerte de reconciliación entre las partes, ¿no? De repente ha existido, como usted dice, una intervención, apoyo de la familia, quienes han mediado para que puedan reconciliarse. Entonces, aquello nosotros, lamentablemente, y ahí digo lamentablemente, la norma no nos permite considerar una reconciliación, sino que tiene que, inclusive un desistimiento tampoco nos permite, entonces, porque nos dice que son delitos de orden público y nosotros tenemos que llegar a resolver estos temas de acuerdo a lo que establece el Código de Procedimiento Penal. Ahí le corto, señor Quispe, ¿acaso no hay posibilidad de que de oficio el Ministerio Público pueda continuar con el procedimiento, ya sea para una sanción contra el violento? Porque si también el Ministerio Público deja porque no le atienden el teléfono, deja el caso a medias, creo que lo que se está haciendo es un poco motivar a un potencial extremo que podría ocurrir con un feminicidio. No, justamente ahí es donde estaba completando, ¿no? Entonces ahí nosotros al no tener la participación activa de la víctima, empezamos a deducir en función a su denuncia, ¿no? Que si nos dijo que recibía llamadas telefónicas al estilo de acoso, pongámosle, que era de manera constante, empezamos a pedir extracto de llamadas, tanto del denunciado como del denunciante, hacemos pericias para cruzar información, empezamos a ver si dentro de su denuncia ha señalado algún lugar en específico para ver si había cámaras, no había cámaras. Es decir, como les decía, nosotros como Ministerio Público no podemos desistir de la investigación. Así es. Tenemos que continuar con la investigación, para bien o para mal, ¿no? Pero claro, tenemos que continuar. Entonces, en la mayoría de estos casos, por ejemplo, y ahí es que nosotros también señalábamos que tenemos que profundizar nuestras políticas de seguridad ciudadana, porque, por ejemplo, cámaras no contamos en todas las áreas, más que en el centro de la ciudad. En la mayoría de los casos, las cámaras que nos han ayudado, que han filmado algún tipo de hecho, son cámaras de personas privadas, ¿no? Claro. De personas particulares que nos han ayudado. Ahora, nuestro deber como Ministerio Público es, les decía, primero, en la etapa preliminar, concluir con una imputación formal, porque hemos encontrado suficientes elementos que nos permiten a nosotros avanzar a la siguiente fase, desestimar el caso debido a que no hemos encontrado ningún elemento que dé cuenta de la existencia material del hecho, o rechazarlo por falta de elementos de convicción, ¿no? Entonces ahí también, fíjense, es una parte de responsabilidad de la sociedad de inculcar a nuestras hijas, no sé si ustedes son padres de familia, claro que una niña, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mi hija, que yo soy padre de familia de una mujercita, yo le pongo siempre en el hecho de que primero tiene que hacer respetar sus derechos como mujer, no puede permitir ningún acto de violencia verbal, psicológica, ningún acto de maltrato, peor físico. Y cuando se llega al físico, ya estamos empezando
esa cadena que nos puede llevar a un feminicidio. Entonces nosotros como padres de familia, nosotros como sociedad, tenemos que inducir y exhortar a nuestras personas de sexo femenino del cual somos responsables, de que denuncien estos temas. Y si no lo hacen en el Ministerio Público, háganlo en el seno de la familia, para que exista también lo que llamamos dentro del nuevo paradigma de administración de justicia, una justicia restaurativa a través de un círculo restaurativo, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos nosotros los estamos promoviendo a través del Ministerio Público para que no simplemente sea pues la acción penal, la acción de violencia, porque el hecho de activar el tema de la denuncia a través del Ministerio Público ya también es un acto de violencia, porque el Estado tiene como instrumento violento el tema de lo que es la justicia penal. Para no entrar en ese círculo de violencia, podemos agotar si es que se tratara de una primera vez. Cuando ya es una segunda vez, no, definitivamente ahí tiene que haber una denuncia, investigar, de tal manera que exista esa sensación de control y seguridad que el Estado debe dar a las mujeres a nivel nacional. La Razón Radio es monumental y en este minuto está conversando con el secretario general de la Fiscalía General del Estado, don Edwin Quispe. Don Edwin, ¿qué le parece si hablamos sobre el tema que también preocupa a la población, que es la trata y tráfico? ¿Cómo están los números? ¿Qué se está haciendo? ¿Se han identificado grupos que están trabajando de forma irregular en el país? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros lamentamos que en este primer trimestre, por ejemplo, se hayan presentado 423 incidencias de este delito de trata, pero ¿a qué tiene que ver? Y ahí bien que me da pie a este tema, fíjense, tiene que ver a muchas situaciones. Por ejemplo, el tema de trata de personas tiene que ver con el hecho mismo de trasladar una persona a un lugar contra su voluntad para que cumpla diferentes actos que estén en contra de su voluntad. Tiene que ver con el tema de corrupción de niño, niña, adolescente. Tiene que ver con la sustracción de un menor o un incapaz. Tiene que ver con el tema de pornografía. Tiene que ver con el tema de rapto, con el tema de secuestro. Tiene que ver con el tráfico de personas, la corrupción de mayores, violencia sexual con fines comerciales, relevamientos de identidad, testigos, denunciantes. Entonces, todo ese conjunto de delitos que acabo de señalar, a la fecha han sumado 423. Pero, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la etiología de estos delitos? Tiene que ver con el tema de seguridad. Seguridad en dos sentidos fundamentales. Seguridad en el entorno familiar, es decir, las medidas de precaución que yo como padre de familia o como persona adulto mayor o adulta tomo con relación a mi seguridad e integridad física, a partir de que, por ejemplo, no abro un círculo de confianza abstracto, como suele suceder en redes sociales. Por ejemplo, la mayoría de las personas pues empieza a realizar invitaciones a desconocidos, empiezan a publicar datos que son bastante íntimos, bastante menores, bastante específicos, lo cual son pues insumos para aquellos que se dedican a delinquir, ¿no? Entonces, producto de la información que nosotros lanzamos, por ejemplo, en redes sociales, a veces somos víctimas, ¿no? Alguna ocasión, inclusive, fíjense, para recibir en la casa, en el hogar, a una persona extraña, debemos tomar las suficientes medidas de seguridad y no dar toda la información de buenas a primera. Algún caso sucedió un tema de rapto, secuestro de menor, debido a que existía una convocatoria para contratar una persona que le pueda asistir con el cuidado de los menores, es decir, una niñera. Y ha sido en la primera entrevista que la niñera ha tomado conocimiento del lugar, ha generado un vínculo de confianza con la menor y al día siguiente le ha raptado, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas tienen que ver al interno nuestro, en el seno nuestro, nuestra familia y nosotros como personas.
El segundo componente tiene que ver con las medidas de seguridad que como país, como Estado, como niveles de gobierno estamos viendo a nivel ya sea municipal, departamental, a nivel nacional, puesto que no se están generando las políticas suficientes de prevención, de educación ciudadana, que den cuenta sobre este tema de seguridad ciudadana. Y algo que lamentablemente está endureciendo o está dando pie a que se pueda cometer este tipo de ilícitos es la indiferencia de la sociedad. Lamentablemente nosotros podemos estar a un par de metros de un acto de violencia y la indiferencia pues de la sociedad es definitivamente bastante marcada, en el que no intervienen para poder apaciguar ese episodio de violencia, o estamos viendo a un menor maltratado y no estamos queriendo imbuirnos para saber por qué es ese acto de violencia. Puede ser un acto de secuestro, que el menor esté llorando porque lo están secuestrando, pero a nosotros como sociedad no nos importa. Entonces esa frialdad con la que nosotros vemos determinados episodios hace que también sea propicio para que este tipo de hechos se puedan presentar dentro de nuestro país. Estos 423 casos o incidentes que usted menciona, secretario, ¿el número es mayor al año pasado, es menor, ha bajado, ha subido? ¿Qué acciones están haciendo para identificar a los autores intelectuales de estos hechos? Mire, ahí por ejemplo, este dato con relación a la gestión pasada, más o menos va en ese mismo sentido, porque el año pasado igual teníamos 425 casos en el primer trimestre, o sea, no ha subido ni ha bajado considerablemente este tema, pero lo que preocupa de sobremanera es el universo que se tiene con relación a este tema, porque fíjense, nosotros, pese a que hemos ido desarrollando políticas de prevención, políticas que hacen a que nuestros diferentes niveles puedan llevar adelante este control. En este tipo de ilícitos que les he señalado, marcamos los 1.594 a la fecha, casos que están vigentes, ¿no? Entonces, es un número bastante preocupante. Nosotros desde el Ministerio Público tenemos como una primera línea de acción, por ejemplo, el cooptar toda la información posible sobre la escena del hecho, donde supuestamente es vista la última persona, ¿no? Entonces, ahí en coordinación con la policía se han conformado los equipos multidisciplinarios especializados, nosotros los denominamos los equipos M. Estos equipos han sido capacitados para poder tener entrenamiento para la persecución de estos tipos penales. Entonces hace de que la primera reacción que hagamos es identificar el posible último lugar donde hubiera sido habido la víctima de trata de personas. Segundo, empezamos a colectar todos los elementos que nos permitan dar cuenta sobre los posibles autores, como son rastreos a través de radiobases mediante los números telefónicos de contactos, cámaras. Insisto, las cámaras son fundamentales, posibles testigos, las relaciones de confianza, porque nuevamente ahí vemos que este tipo de ilícitos regularmente van vinculados a un tema de confianza, tal vez momentánea, que se hubiera generado. Por ejemplo, en el caso que les decía, han entrevistado a la niñera o le han dado esa confianza a la menor para que pueda tomar contacto con la niñera, y la posible niñera, que ni siquiera estaba totalmente contratada, al día siguiente secuestra a la menor. Así es. Entonces, ahí es donde nosotros no estamos tomando los suficientes recaudos. Pero bueno, nosotros vamos a colectar todos esos elementos y lamentablemente el término el tiempo que pasa, verdad que huye, para nosotros es lamentable.
Y nosotros quisiéramos que tanto las personas que son víctimas de este tipo de delito se pongan en auto, se pongan en la situación de cooperar a nosotros como Ministerio Público y a la Policía Boliviana para que en el breve tiempo posible podamos tener todos los elementos suficientes que nos permitan actuar de manera inmediata, porque mientras más pase el tiempo, los riesgos son mayores, ¿no? Nosotros, y eso me abre pie, por ejemplo, a lo que la semana pasada nuestro fiscal general, materializando esa su preocupación, hemos presentado lo que es el repositorio de víctimas de trata de personas, el REPTRAT. Secretario. Sí, siga nomás, siga. No, le decía, este REPTRAT es un repositorio donde tenemos el registro del conjunto de víctimas de trata de personas. Está en nuestra página del internet www.reptrap.fiscalia.gov.bo, el cual es el primer instrumento puesto a disposición de la población en su conjunto para que nos coadyuve para poder rastrear a las víctimas de trata de personas. Porque son las personas las que andamos todos los días por nuestro círculo social, por un área geográfica, quienes, si nos sensibilizamos y le damos una mirada, por decir alguna denuncia de trata, ejemplo en la ciudad de Sucre, yo le daré una miradita a ver si alguna vez yo le he visto a esta persona o he sido testigo de algo. Fíjense, esa unión que nos tiene que sensibilizar como sociedad va a hacer de que este tipo de ilícitos reduzca y podamos sancionar a aquellos indolentes que juegan con la seguridad de las personas. Ahora también está, en la mayoría de los casos, cuando sobre todo existe recompensas de por medio, está pues también aquellos insensibles que tratan de beneficiarse vendiendo información. Aquello lamentablemente también es una cruda realidad que nosotros atravesamos dentro de los procesos de investigación. Secretario, una última pregunta, por favor, quisiera que me cuente un poco qué características tienen los 23 feminicidios en lo que va del año. El otro día, en nuestra edición de hoy, más o menos contamos a nuestros lectores de que los delincuentes, los criminales, lo que hacen es distraer la atención de las investigaciones, por ejemplo, usando el teléfono de las víctimas para llamar o para contactarse con su entorno y hacer creer de que la víctima está bien. En su caso, pensar en otras coartadas, como que la víctima quiso suicidarse. ¿Qué perfil más o menos se encuentra en estos 23 casos para terminar esta entrevista? Muchísimas gracias. Mire, lo más usual que hemos podido advertir es una línea conductual, pongámosle, para la población. Primero, el autor del ilícito de feminicidio, lo primero que hace es generar un círculo de confianza, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos que hemos podido advertir, hemos visto de que el autor es familiar, es cónyuge, es pareja de la víctima, no es el enamorado de la víctima. Entonces, el primer indicio es generar un círculo de confianza. Este círculo de confianza, lamentablemente, pues es aprovechado por el autor. Segundo, como existe este círculo de confianza, el acceso, por ejemplo, al número de teléfono es pues lamentablemente muy directo, ¿no? Entonces, a partir de aquello, hacen parecer como si la víctima hubiera decidido tomar un rumbo diferente al que estuviera planificado. O fíjense, y ahí hago un llamamiento a las empresas telefónicas sobre la facilidad que se tiene para cambiar chips. Por ejemplo, hemos visto algún caso dentro de estos temas donde el autor ha ido a la empresa y ha sacado el chip de la víctima con el mismo número y ha realizado llamadas telefónicas distrayendo el tema de
de la investigación. Entonces, aquello para nosotros es pues bastante inaudito, ¿no? Claro. Deben incrementarse los niveles de control para recuperar los números telefónicos. Tercero, es las famosas cartas póstumas. Ajá. Hacen parecer de que es un suicidio, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es verificar que hay una carta póstuma, pero fíjense, el tipo de letra no condice con la agenda de la víctima. La carta póstuma no tiene la misma letra de la víctima, ¿no? Entonces, eso hace de que nosotros presumamos de que el autor ha inventado, ha generado esta carta póstuma para distraer la investigación. Así es. ¿No? Entonces, y finalmente, las víctimas pues son sacadas a efectos de propiciar una reconciliación, si es que hubiera habido alguna pelea, propiciar algún pago de alguna asistencia familiar que estaba impaga. Entonces, hacen de que genere una confianza. Entonces, ahí por eso es que yo vuelvo y reitero con este tema. Nosotros, como sociedad boliviana, como mujeres que estamos en el Estado Plurinacional de Bolivia, debemos tomar los recaudos en cuanto advirtamos que nuestra relación o somos parte de una relación en la que existen episodios violentos. Muy bien, pues. No debemos tolerar la violencia y nosotros más bien debemos ser promotores de la presentación de las denuncias para evitar estas incidencias. Muy bien, secretario, gracias por todo el tiempo que nos ha explicado este flagelo en el país, los orígenes, las formas, las características, las cifras lamentables de feminicidios en el país y otro hecho también delictivo como es la trata de personas. Gracias, estaremos en contacto próximamente. Muchísimas gracias a ustedes, pues a través de su radioemisora, La Razón Radio, reciban un saludo desde la Ciudad Blanca, Sucre, capital constitucional de nuestro país, y simplemente pedirles que la responsabilidad de la lucha contra el delito, somos responsables todos en la medida de nuestras capacidades, y nosotros como Ministerio Público estamos para servir a la sociedad. Muchísimas gracias. Así será. Era el secretario general de la Fiscalía General del Estado, don Edwin Quispe, hablando en La Razón Radio y también para Radio Monumental en La Paz 105.1.